Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy, que es la parte de trastornos del desarrollo. Entonces, bueno, lo que queremos es tener en cuenta hoy día, o qué es lo que quisiera que recuerden después de la clase, es conocer el desarrollo psicomotor normal, ¿no? Lo que se considera anormal, ¿no? Cuáles son las intervenciones que realizaríamos en rehabilitación y conocer el pronóstico de estos pacientes que tienen algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo. Bueno, entonces obviamente la agenda va a ser en base a los puntos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, el concepto viene a ser, bueno, lo que es el desarrollo psicomotor es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, como yo no puedo ver cómo se está madurando el sistema nervioso central, lo voy a ver a través de las habilidades o adquisiciones motoras que el niño va a ir logrando a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Se inicia intraútero, ¿no? Y es un proceso integral, gradual, continuo, progresivo, acumulativo y con una secuencia ordenada y más o menos fija, ¿no? Este, mm, la secuencia más o menos ordenada y fija significa que primero voy a controlar la cabeza y después voy a caminar, no puede ser al revés, ¿no? Y bueno, este tiene un orden más o menos preestablecido, que es cefalocaudal, o sea, viene de la cabeza a los pies, proximal a distal, o sea, del eje hacia los miembros superiores e inferiores, ¿no? De lo reflejo al voluntario, el niño nace con un montón de reflejos involuntarios, bueno, son reflejos que son automáticos, ¿no? Y se va a lo voluntario, ¿no? Entonces, para poder hacer las habilidades o realizar las actividades que el niño tiene que hacer, ¿no? Y de lo grueso a lo fino. El niño primero es torpe, el movimiento es más grueso y después ya puedo pues agarrar el lapicero y escribir o hacer cosas muy pequeñitas, ¿no? Bueno, entonces ese es el concepto del desarrollo psicomotor, en general, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el desarrollo motor normal, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por el desarrollo psicomotor normal, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? Y qué cosas debemos tener en cuenta para evaluar este desarrollo psicomotor, ¿no? Bueno, entonces el desarrollo psicomotor normal viene a ser que el proceso que permite adquirir habilidades adecuadas para la edad, o sea, que más o menos ya están estandarizadas, que debo lograr a determinada edad, ¿no? Lo que se considera normal. Mientras más lejos del promedio se encuentre este niño, ¿no? O sea, de las habilidades que tiene, es menos probable que sea normal, ¿no? Bueno, entonces dentro del desarrollo psicomotor normal tenemos que evaluar los hitos del desarrollo, lo que nos va a ir pautando qué es lo que el niño tiene que ir adquiriendo según la edad, ¿no? Vamos a evaluar los reflejos primitivos y también el tono muscular, que es muy importante, ¿no? Entonces, para el desarrollo psicomotor tenemos en cuenta, ¿no? Los test o que son pruebas estandarizadas que nos van a ir diciendo qué es lo que el niño debe ir logrando a determinadas edades. Si no usamos ningún tipo de test o herramientas de evaluación, ¿no? Estandarizadas, entonces yo podría decir, me parece que el niño está bien, pero ese me parece no necesariamente es que esté bien, ¿no? Y el siguiente control dice, me parece que avanzó, ¿no? Pero yo no sé si realmente avanzó o se quedó igual, ¿no? Porque no lo cuantifiqué, no lo evalué, no seguí un test estandarizado. Por eso es importante escoger el que mejor digamos que el que mejor se nos adapte en el entorno que trabajemos, ¿no? Y lo apliquemos, ¿no? Entonces siempre evaluemos en base a ese test. Si hoy día escojo este test, el test peruano, el siguiente mes o los 2 meses que sigo, los 3 meses que siguen, lo voy a evaluar también con el mismo test. No vale evaluarlo hoy día con el test peruano y al siguiente mes con otro tipo de test, ¿no? Porque obviamente puede cambiar ahí algunas variables y eso no sería lo ideal, ¿no? Bueno, ese test peruano, que es el que se está usando, pero ya existe el Huancatest, que es el que se está usando a nivel de, bueno, lo han implementado recién en el seguro. No estoy muy segura si lo van a implementar a nivel del MINSA también, ¿no? Pero mientras tanto se va a seguir usando el test peruano. Entonces, este test peruano tiene 12 líneas de desarrollo, como lo vimos anteriormente, ¿no? Acá tiene 12 líneas de desarrollo, ¿no?
y tiene 5 comportamientos, que es la parte motora gruesa o motor postural llamado así, ¿no? La parte del lenguaje, la parte personal social, la parte de la inteligencia y la parte visomotora o motora fina, ¿no? Entonces, casi todos los test, ¿no? En general evalúan estas 5 grandes áreas, que es la parte motora gruesa, la parte motora fina, la parte del lenguaje, la parte social y la inteligencia y el aprendizaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿no? De este test peruano tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Que es lo que sí quisiera que se acuerden, es que más o menos a los 3 meses se va a dar el control de la cabeza, ¿no? O sea, ustedes los niños lo van a jalar por las manitos, lo van a levantar y ese niño tiene que ir, la cabeza tiene que ir con el tronco, ¿no? Que me está diciendo que hay un control de la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer más o menos a los 6 meses? Darse la vuelta, o sea, de boca arriba, voltearse boca abajo, van a empezar a sentarse, pero por ahí algunos no lo van a lograr todavía. Usualmente en el test plano lo consideran como sentados sin apoyo, ¿no? A los 7 meses. Usualmente a los 6 meses están sentados todavía con un apoyo de una mano y la otra están cogiendo objetos, ¿no? ¿Ok? A los 9 meses se esperaría que el niño esté gateando o en todo caso se siente solo, o sea, de sentada de boca abajo se siente solito, ¿no? Porque no todos los niños llegan a gatear, es un 20 o 30% de niños normales que no llegan a conseguir gateo, ¿no? Bueno, no está dentro de su esquema del desarrollo, ¿no? No lo hace. Y a los 12 meses, o sea, al año, esperaría que el niño esté dando algunos pasitos, ¿no? O sea, con las piernas separadas, los brazos levantados y de unos cuantos pasitos, ¿no? Entonces, lo que esperaría es el 3, 6, 9 y 12. 3 meses control de la cabeza, 6 meses se mantiene sentado, pero todavía con apoyo, y los 7 meses ya sin apoyo. A los 9 meses se sienta solo, o sea, desde boca abajo o boca arriba o del costado o posición de gateo, se sienta solo o en todo caso está gateando y al año estaría caminando, ¿no? Entonces lo que esperaría en el control normal, el control motor grueso, que es lo que tenemos que estar ahí chequeando, ¿no? Algunas cosas, bueno, de repente los 3 o 4 meses el niño ya coge objetos, se los lleva a la boca, que es importante que lo puedan hacer, ¿no? Que me va diciendo que el niño está madurando en forma adecuada, ¿no? Y el año pues estaría haciendo la pinza fina, o sea, agarrando las cosas chiquitiquitas, ¿no? ¿Ya? Bueno, en cuanto al lenguaje, al año más o menos estaría diciendo algunas palabras, mamá, papá, teta, o sea, de a uno. No va a decir mamá ven, mamá toma, eso. Va a decir mamá, papá, teta, agua, ¿no? A los 2 años ya hace oración simple, mamá, calle, o a los 3 años ya diría mamá, vamos, calle, por ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso quisiera que de repente sí lo tengan en cuenta para que digamos, el desarrollo motor normal, por ahí no se les escape, ¿no? Hay otra cosa importante también, por ejemplo, no sé si está acá, que más o menos a los 5 meses el niño ya entiende su nombre, ¿no? Es importante que ustedes lo llamen y el niño pues voltea cuando escucha su nombre y es importante que lo tenga en cuenta porque a veces hay niñitos con rasgos autistas que no voltean a su nombre. Entonces ya ustedes saben que más o menos entre los 5 meses, alrededor de los 5 meses, el niño va a entender su nombre, ¿no? Obviamente siempre y cuando en la casa también lo llamen por su nombre, ¿no? Porque a veces llaman mi bebito, mi precioso, mi gordito, no sé qué, y al final el niño no sabe, ¿no? Su nombre porque nunca lo llaman de esa forma. Bueno, los reflejos primitivos son movimientos automáticos con los que nacen los niños. El niño nace ya con eso, o sea, desde intraútero ya lo tiene, ¿no? Ya nace con eso. No es que apenas nace recién van a empezar a aparecer, no, sino el niño ya nace con eso y va a permanecer un cierto tiempo para permitir de repente que el niño pueda madurar de manera adecuada, ¿no? Y si se quedan mucho tiempo o permanecen muy intensos, pues ya se considera como patológico, ¿no? Bueno, de estos reflejos primitivos existen como 70 reflejos, ¿no? Obviamente no vamos a revisar todos, solamente los que son importantes y son realmente fáciles para examinar y que me van a dar alguna traducción en caso de que todavía estén persistiendo, ¿no? Tienen el reflejo de prensión palmar, el tónico cervical asimétrico, el reflejo de Moro, el tónico cervical simétrico y el reflejo de prensión plantar, ¿no? Obviamente, como les decía, hay un montón de reflejos, ¿no? Tenemos acá reflejo de prensión palmar, donde ustedes ponen el dedito en la palma de la mano y el niño lo cierra, ¿no? Acá tienen el tónico cervical asimétrico, ustedes giran la cabeza para un lado y el lado donde mira,
¿no? El niño extiende su bracito y el lado nucal, que es el lado donde está la cabeza, el niño flexiona el brazo, ¿no? ¿Bien? Si giran la cabeza para el otro lado, obviamente va a estirar este brazo y este brazo se va a flexionar. El reflejo de Moro es como un susto, ¿no? Ustedes lo inclinan hacia atrás y el chiquito abre sus brazos, después lo cierra y termina llorando. Por eso que es un reflejo que se debe evaluar hacia el final, porque si el niño llora ya no pueden ustedes examinarlo, ¿no? Bueno, el tónico cervical simétrico no es un reflejo que siempre lo van a encontrar, ¿no? Es un reflejo que pues, aparece a los 6 meses, más o menos 6, 8 meses, ¿ya? No es que esté presente desde el nacimiento, más o menos lo van a observar entre los 6 y 8 meses. El niño ustedes lo ponen en posición de gateo y le estiran los bracitos y el niñito se sienta, ¿no? Flexiona las rodillitas. Y si ustedes lo agachan, le doblan la cabecita hacia adelante, el niño va a estirar las piernas, ¿no? ¿Ya? Y el reflejo prensión plantar, igual que el palmar, le ponen el dedito ahí en la planta de los pies, a nivel de la cabeza de los metatarsianos, y el niñito va a hacer una flexión de los deditos, ¿no? Entonces, la importancia de los reflejos es saber más o menos hasta qué tiempo son normales y qué cosa pasa si es que no se llegan a inhibir, ¿ya? Acuérdense que esos reflejos no desaparecen, se inhiben en el tiempo, ¿ya? Se inhiben porque la maduración del sistema nervioso central o la placa cortical va a inhibir estos reflejos que están más hacia abajo, ¿no? Los inhibe. Entonces, si llega a pasar algún evento a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Estos reflejos podrían volver a aparecer, ¿no? O si es que el niño tiene algún problema a nivel central, estos reflejos no se van a inhibir en forma adecuada, ¿no? Entonces, si no se inhiben en forma adecuada, entonces van a interferir con algunas actividades que el niño tiene que lograr hacer, ¿no? Entonces, el reflejo presión palmar, como decía, que cierra la manito, se inhibe más o menos 3, 4 meses y me interfiere con la atención voluntaria. O sea, el niñito está con el puño cerrado, no va a poder coger objetos ni los va a poder soltar, ¿no? El tónico cervical asimétrico, que es como el esgrimista, el espadachín, ¿no? Si ustedes, bueno, se acuerdan o conocen el meneíto, parece el baile del meneíto porque se va para el costado, ¿no? Y estiran el brazo, ¿bien? Ese reflejo se inhibe más o menos 4 o 6 meses y me interfiere con el rolido, o sea, darse la vuelta, y con lo que es coordinación en la línea media. El niño no puede coordinar cosas en el medio, no puede juntar sus manos, ¿no? No puede llevarse la mano a la boca, por ejemplo. Entonces el reflejo es muy importante tenerlo en cuenta. El reflejo de Moro, como les decía, es como un reflejo de susto, ¿no? Se inhibe más o menos 4 o 6 meses y interfiere con las reacciones de defensa, ¿no? Entonces, acuérdense que es como un susto. Entonces, ustedes asustan al chiquito, abre los brazos y se cae y se golpea la cabeza, ¿no? No puede poner las manos para defenderse. El tónico cervical simétrico, ya como les decía, que es un reflejo que está presente entre los 6 y 8 meses, me va a interferir con el gateo, ¿no? O sea, el niño no va a poder gatear en forma adecuada, no puede coordinar, ¿no? Y el reflejo prensión plantar se inhibe más o menos a los 9 meses y me va a impedir la bipedestación, o sea, ponerse de pie porque el niño va a hacer garrita o la marcha, ¿no? No va a poder caminar en forma adecuada. Entonces ustedes ven que el desarrollo va de arriba para abajo, por eso que uno de los reflejos que más tarde se inhibe es el reflejo tensión plantar. ¿Ok? Y el tono muscular también es un punto importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tono muscular viene a ser el estado permanente, contracción parcial, pasiva y continua de los músculos, y eso ayuda a mantener una postura adecuada, ¿no? Si el tono es bajito, entonces se encorvan, se caen, y obviamente no, la persona o el niño no está preparado para el movimiento siguiente, ¿no? Entonces ven acá un niñito recién nacido, está un poquito en tono de inflexión, que es un tono normal para su edad, ¿no? Acá ven un niñito hipotónico, ¿no? Con el tono todo flácido, caído. Entonces, imagínense si ese niño tiene que moverse. Obviamente le va a costar muchísimo porque está en una condición como que todo flácido, ¿no? Caído. Entonces, iniciar un movimiento le va a costar muchísimo más. Y acá tenemos un niñito que está todo flexionado, rígido, que está hipertónico, ¿no? Y obviamente empezar un movimiento así también le va a costar, ¿no? Entonces son patológicos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para evaluar este desarrollo psicomotor? Bueno, obviamente la anamnesis, los factores de riesgo, ¿no? Examen físico y test o pruebas de evaluación que ya los mencioné, ¿no? Exámenes complementarios si es que ustedes ven o sospechan de alguna cosa, ¿no? Entonces, una ecografía, una placa de rayos X, exámenes de sangre, depende de lo que ustedes observen en su evaluación, ¿no?
Bueno, en los anamnesis obviamente tienen que tener antecedentes familiares, no es lo mismo un niñito que nace con una mamá diabética, con una mamá que tiene malformaciones o que tiene antecedentes de riesgo, ¿no? O que tiene antecedentes, por ejemplo, de familiares neopatías, porque obviamente yo voy a estar más atenta y voy a sospechar algunas cosas que el niño podría presentar, ¿no? ¿Ya? Si está hospitalizado, porque se hospitaliza frecuentemente, ¿no? Si usa o no medicamentos o por qué los usa, ¿no? Y tenemos factores de riesgo prenatales, obviamente, ¿no? Perinatales alrededor del parto y postnatales también, que tengo que tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, en el examen físico, obviamente voy a observar cualquier anomalía, cualquier defecto, cualquier algo que me llame la atención, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una plagiocefalia, ¿no? Que el niño está como el cráneo en oblicuo, ¿no? Tenemos acá las manchas café con leche, que me tienen que hacer sospechar de una neurofibromatosis, ¿no? Acá tiene un pie bot, ¿no? Acá tiene una niña con artroliposis, o sea, tiene articulaciones que están rígidas, no se pueden movilizar, ¿no? Tenemos acá un niño que tiene un mielomeningocele, ¿no? Acá tenemos un niñito que tiene una implantación baja de los oídos, porque eso me va a dar pie para buscar alteraciones genéticas, ¿no? Tenemos acá un niñito que no tiene una genesia parcial de pabellón auricular, ¿no? Obviamente por ahí no va a escuchar bien, puede ser tiene una sordera o asociado también a un síndrome genético, ¿no? Acá tenemos un cuello alado, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un ojo más pequeñito, por ejemplo, ¿no? Una microftalmia. Entonces no sabemos si el niño puede ver o no por él, ¿no? Entonces nos vamos a ir fijando de algunas cosas que el niño podría presentar físicamente y después vamos a evaluar lo que es el desarrollo, ¿no? Al margen de las alteraciones físicas que el niño puede tener, también tenemos que evaluar, porque hay niños que tienen alteraciones este, digamos, son dismórficos, pero sin embargo su evaluación en la parte de motora es también, ¿no? Entonces, de todas maneras, es complementario. Entonces, tenemos algunos test o pruebas, ¿no? El test peruano, acá tenemos la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, en base a eso se hizo el test peruano también. Acá tenemos la prueba de una prueba neonatal, ¿no? Que, acá tenemos el Milani Comparetti, ahí tenemos movimientos generales, ¿no? O tenemos la prueba de Bailey, que es un gol estándar, ¿no? Ok. Entonces depende de lo que ustedes dispongan, el tiempo que tengan también para evaluar, porque algunos test son mucho más largos que otros, pero de todas maneras va a depender de qué es lo que ustedes estén buscando en el desarrollo, ¿no? Exámenes complementarios, como ya les mencioné, podrían complementarlo con lo que necesiten de acuerdo a lo que evalúen en el examen, ¿no? Bueno, el prematuro, ¿no? El desarrollo psicomotor del prematuro será igual que el niño que nació a los 9 meses, ¿no? Será igual, o sea, el niño nace prematuro, ustedes saben que un embarazo normal es hasta las 40 semanas, ¿no? Y prematuro se considera hasta las 36 semanas, ¿no? Entonces será lo mismo un niño que nace a las 28 semanas que un niño que nace a las 40 semanas. El niño nace prematuro y automáticamente se normaliza, se pone como que igualito que el niño que nació a las 40 semanas. No, obviamente que no, ¿no? Acuérdense que el cerebro es un órgano muy complejo, entonces necesita su tiempo para madurar, para hacer sus conexiones, para madurar en general, ¿no? Entonces no es lo mismo que nazca un niñito a los 28 semanas, que nazca a los 36, que nazca a las 40 semanas. Entonces tenemos que corregir la edad, ¿ya? Corregir la edad significa hacer como que si el niño demoró, o sea, 28 semanas, le faltaron hasta las 40 son 12 semanas, que son 3 meses, le faltó 3 meses para nacer, entonces esos 3 meses que le faltó para nacer, le tengo que quitar a la edad que tiene ahorita. Entonces, si ahorita tiene 6 meses, le quito 3, entonces la edad corregida de ese niño serían 3 meses, ¿no? ¿Y para qué me sirve? Para evaluar el desarrollo psicomotor. No es lo mismo en un niñito de 6 meses, que ya tiene que estar empezando a sentarse, a darse la vuelta, que el niño que tiene 3 meses, que recién está empezando a controlar la cabeza. Entonces, tengo que corregir la edad en ese prematuro, ¿no? Es una fórmula, una de las tantas que hay, ¿no? Pero quizás sea mucho más fácil para calcular la edad. No es tan exacta, ¿no? Porque las fórmulas que se tienen que usar son con días, meses, todo, pero de acá esto es lo más fácil, ¿no? Entonces, esta es la edad corregida, tengo la edad cronológica, la edad que tengo ahorita, ¿no? Y le tengo que restar lo que le faltó para nacer, o sea, 40 menos la edad gestacional, ¿no? Y eso es la edad corregida, ¿no?
Entonces, si ese paciente nació a las 32 semanas de la gestacional, significa que le faltó hasta las 40 semanas, le faltaron 8 semanas. ¿Cuántos son 8 semanas en meses? Son 2 meses, ¿no? Y ahorita tiene 2 meses de vida, entonces le quito 2 meses, menos los 2 meses sería como si fuera recién nacido, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver acá una, gente se pueden orientar un poquito mejor. A ver, ya, entonces ese niñito tiene ahorita 2 meses, ¿no? 2 meses de nacido y nació a las 32 semanas, ¿no? 32 semanas gestacional. Entonces significa que le faltaron, ¿no? 4 semanas y hasta las 40, 8 semanas para nacer, ¿no? Entonces, si le faltaron 8 semanas para nacer y ahorita tiene 2 meses, le voy a quitar acá un mes y él le quito 2 meses, ¿no? Entonces, en consecuencia, la edad corregida serían 40 semanas o como un recién nacido. ¿Qué pasa si ese niñito ahorita tiene 3 meses, ¿no? Entonces le quitaría 2 meses, sería menos uno, menos otro, entonces sería ahorita la edad corregida sería un mes, ¿no? Un mes de edad corregida. Entonces, ¿para qué me va a servir? Para evaluar el desarrollo psicomotor. Lo voy a pasar y después de repente lo podemos chequear si es que por ahí no se entendió, ¿no? Entonces acá tenemos, usando la fórmula, ¿no? Tendré la edad cronológica y le voy a restar lo que le faltó para nacer. 40 menos 32 semanas serían 8 semanas, que son 2 meses, le quito, sería como un recién nacido, ¿no? Entonces, si ustedes no se acuerdan la fórmula, lo más rápido es pensar, ay, le faltó 2 meses para nacer, entonces de la edad que tengo, o sea, 6 meses de repente, le quito lo que le faltó para nacer, 2 meses. Entonces serían 4, ¿ok? Tengo ahorita 8 meses, le quito 2, serían 6 meses. Tiene un año, le quito 2, serían 10 meses, ¿no? ¿Hasta qué edad voy a corregir la edad? Hasta los 2 años, 2 años, ¿ya? Bueno, este es el test peruano, cómo se interpretan los resultados, ¿no? Entonces, si tengo, vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, si el niñito tiene 6 meses, todavía no se da la vuelta, por ejemplo, entonces es como que estuviera por acá, ¿no? Como si estuviera comportándose como los 3 meses, controla la cabeza, de repente hace lo que está aquí en la figurita, o de repente algunas cosas hace como 3 meses, otras cosas como 5. Entonces, de todas maneras, el niñito tiene 6 meses, pero está comportándose, por ejemplo, en la parte motora gruesa como de 3 meses, ¿no? Y en algunas cosas como de 5, entonces ese niñito tendría algún tipo de atraso, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, van a interpretar esos resultados, van a decir, bueno, si todo cumple, todo lo que hace está como de 6 meses, es un desarrollo normal, ¿no? Si, por ejemplo, no hay desviación, o sea, no hay, o sea, haciendo todas las cosas que tiene que hacer como de los 6 meses, ¿no? Pero tiene antecedentes de riesgo, o sea, por ejemplo, ha sido un prematuro o tiene un antecedente de riesgo importante, no sé, pues tuvo una asfixia en nacer, entonces ese niño se convierte en niño de riesgo para trastorno del desarrollo. No tiene ahorita un trastorno en el desarrollo, pero tiene riesgo. Entonces tienen que hacer un seguimiento más cercano, ¿no? Si hay una desviación a la izquierda, como vimos, ese niñito que tiene 6 meses, pero se comporta como de repente de 3 meses, entonces se convierte en un trastorno del desarrollo, ¿ya? Porque sí, obviamente hay un atraso. Y si está hacia la derecha, o sea, el niño tiene 6 meses, pero hace cosas de 7 o cosas de 8 meses, se considera un adelanto del desarrollo, ¿no? Entonces es fácil para interpretar, ¿no? Está todo normal. Si está todo normal, pero tiene antecedentes de riesgo, entonces se convierte en niño de riesgo para trastorno del desarrollo, ¿no? Si tiene un atraso, ¿no? Se considera como trastorno del desarrollo, y si está adelantado, pues obviamente un adelanto del desarrollo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, ya hemos visto toda la parte normal, vamos a ver lo que es los trastornos del desarrollo psicomotor. Obviamente hay un montón de trastornos en el desarrollo psicomotor, pero vamos a enfocarnos básicamente en lo que es la parálisis cerebral, ¿ya? El trastorno del desarrollo puede ser parcial, ¿no? O sea, solamente en un área, o puede ser global en dos o más áreas, pues, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pueden afectar pues la parte motora, la parte de atención, memoria, lenguaje, todo, o sea, no necesariamente la parte motora sola, ¿no? Pueden afectar la parte motora solito, pero también puede haber afectado el lenguaje, la parte social, la parte motora fina, o sea, tenemos que evaluar todo en general al niño. Entonces, si tenemos un niño que tiene un atraso en el desarrollo, ¿no? Tendríamos que plantearnos algunas cosas. Es una variante de lo normal, o sea, el niño siempre se está atrasado un mes, o sea, en lugar de controlar la cabeza a los 3, lo hace a los 4, en lugar de sentarse a los
6 o 7 meses, lo hace a los 8, en lugar de caminar al año, pues lo está haciendo al año 1 mes, año 2 meses. Entonces, puede ser una variante de lo normal, ¿ya? Puede ser un retraso por pobre, una adecuada estimulación, porque hay niñitos que no los estimulan, y todo el día lo dejan echadito, y entonces no hay quien lo estimule y se van atrasando, ¿no? Entonces, no hay una adecuada estimulación. Puede ser una enfermedad crónica extraneurológica, o sea, el niño, por ejemplo, tiene enfermedades respiratorias frecuentes, siempre está hospitalizado, entonces no hay forma para que pueda ir avanzando en su neurodesarrollo y se va atrasando mucho, ¿no? Pero pasa este periodo de enfermedades repetitivas, si es que pasa, y el niño se va a normalizar, ¿no? ¿Ya? Puede ser como consecuencia de un déficit sensorial aislado, por ejemplo, el niño es ciego, y por eso, pues, obviamente, como el niño nunca ha visto, no se puede orientar en el espacio, entonces es difícil que el niño se pueda mantener sentado, porque siente como que no tiene el apoyo como cuando está echado, entonces se va atrasando también, ¿no? Puede ser una regresión psicomotriz, o sea, el niño logra las adquisiciones motoras, o sea, camina, habla, todo, llegando a los 2 años y empieza a regresionar, o sea, empieza a perder, ya no se puede parar, ya no puede sentarse y después ya no puede hablar o ya no puede moverse, ¿no? Entonces hay una regresión psicomotriz. Y lo que vamos a ver es el trastorno motor de origen central, ¿no? Que llamamos también parálisis cerebral. Una de las tantos trastornos motor de origen central podría ser la parálisis cerebral, ¿no? Que es lo que nos vamos a abocar. Entonces, la parálisis cerebral, ¿no? Antes llamaba parálisis cerebral infantil o PCI, pero ahora ya no, se llama PC nada más, porque todos son en la infancia, ¿ya? También se le conoce como una enfermedad motora de origen central o encefalopatía crónica no evolutiva, ¿no? Entonces, obviamente suena feo decir parálisis cerebral, no es que el cerebro esté paralizado, sino que la parte motora no funciona bien, ¿no? ¿Ok? Pero decir enfermedad motora de origen central o enfermedad crónica, encefalopatía crónica no evolutiva es como más complejo, entonces, bueno, quizás sea mucho más fácil llamarlo parálisis cerebral y por eso se está quedando así todavía. Bueno, entonces la parálisis cerebral es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Es un trastorno del tono, la postura y del movimiento, ¿no? Y es causada por un desarrollo anormal del cerebro, en desarrollo. El cerebro está en cambio, en maduración, o sea, tiene que ser chiquito, ¿no? Y si produce algún daño en ese momento, el cerebro no va a desarrollarse en forma adecuada y obviamente el movimiento no va a ser el ideal, ¿no? El adecuado. ¿Ok? Entonces, la parálisis cerebral viene a ser una alteración del tono, la postura, el movimiento, ¿no? O sea, la alteración, la restricción del movimiento. Bueno, las características son muy variadas. Obviamente, se piensa que la mayoría ocurre, este daño en el cerebro ocurre antes del nacimiento, puede ser una infección viral banal cualquiera, pero justo está en el momento en donde el cerebro se está desarrollando, cambiando, haciendo sus conexiones y por ahí se altera y causa una parálisis cerebral, ¿no? Y a veces es muy difícil identificar la causa, ¿no? Ese daño es permanente, pero no progresivo, ¿no? O sea, ya se dio el daño, ya se produjo ese daño, no va a progresar ese daño, lo que sí va a cambiar son las manifestaciones físicas, ¿no? O externas. Entonces, no es lo mismo, pues, tener un tumor que va creciendo, que el daño va a ser progresivo, ¿no? A tener este daño que se dio en determinado momento y ya es permanente, ¿no? Aunque la lesión cerebral no avanza, o sea, no va a cambiar esa lesión cerebral, las manifestaciones clínicas pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Porque no está en desarrollo, o sea, va a ir ese cerebro que está dañado, puede aprender otras actividades o habilidades en base al estímulo, por eso es que las manifestaciones van a ir cambiando también de acuerdo a los estímulos que el niño recibe, ¿no? Bueno, no es debido a problemas de músculos o nervios periféricos. Si yo tengo una lesión de nervio periférico, no es una parálisis cerebral. Si tengo una miopatía, no es una parálisis cerebral, ¿ya? Deterioro variable en la postura, la coordinación y el movimiento es una característica también. Podrían alterarse la visión, la audición, el lenguaje, la inteligencia, ¿no? Podrían estar comprometidas, pero no necesariamente, ¿ya? Y son muy frecuentes los problemas ortopédicos, sobre todo los niños que son muy espásticos, muy duritos, ¿no? Bueno, signos precoces que me van a ir diciendo que ese niño pequeñito, ¿no? Voy a ir sospechando que se está yendo a una parálisis cerebral, ¿no?
La persistencia de los reflejos primitivos, como les mencioné anteriormente, si el niño no alcanza las adquisiciones motoras que debe conseguir para la edad, ¿no? Por persistencia de los reflejos primitivos, ¿no? Tiene de repente 8 meses y tiene tónico cervical, tiene retrofamoro, tiene tensión palmar, entonces obviamente no es normal, ¿no? Retraso en el desarrollo psicomotor, obviamente, hay asimetría en los movimientos, puede haber focalizaciones, o sea, por ejemplo, el niñito pequeñito, se sabe que tiene que usar de manera igual o más o menos igual la mano derecha y la mano izquierda, o el pie derecho y pie izquierdo, pie derecho y pie izquierdo, ¿no? O sea, no tiene que haber ninguna diferencia en el uso de las manos, ninguna preferencia, ¿no? Si usted ve en un niñito pequeño, digamos de 4 o 5 meses, y usa solamente la mano derecha y la izquierda, la usa muy poquito, ustedes tienen que decir, no, ese niño no está bien. Ustedes, los papás, le van a decir, es que mi hijo es diestro, pues, ¿no? Ya es diestro porque todos somos diestros, ¿no? O usa la izquierda y dice, no, es que todos en la casa somos sordos, por eso es que usa la izquierda. No, el niño pequeño no debe usar solamente un lado del cuerpo, tiene que usar los dos. Si ustedes ven una focalización en el niño pequeño, ya tienen que ir sospechando que eso no está bien, ¿ya? Anormalidades en el tono muscular, como vemos acá, ¿no? Ceño hipotónico, ese chiquito acá ya tiene casi 1 año de edad, y de edad corregida tiene 9 meses, también no hay control de la cabeza, ¿no? El tono muscular axial está disminuido, ¿no? Aunque el tono distal está incrementado, pero se ven alteraciones del tono muscular. Y este chiquito, por ejemplo, acá tiene más o menos unos 4 meses, y ustedes ven que está con un tónico cervical asimétrico, bastante obligado, o sea, lo ven así todo rígido ese chiquito, ¿no? No es el tónico cervical asimétrico que es normal para el niño, ¿no? Entonces lo ven así, obviamente llevan a sospechar que ese niño no está bien, ¿no? Otros signos, bueno, hiperreflexia, Crohn, Babinski, aunque el Babinski puede ser normal hasta más o menos los 2 años, pero de todas maneras si ven una cosa muy, muy incrementada, que interfiere mucho con las actividades que el niño tiene que hacer, pues ya lo van a considerar patológico, ¿no? Posturas anormales persistentes, como es el tónico cervical, patrones de movimientos anormales, ¿no? Y bueno, esos de acá son los movimientos generales, que son una forma de evaluación, ¿no? Que se están poniendo muy de moda, o bueno, ya tiene bastante tiempo, pero me da una sensibilidad bastante grande cuando tiene, ¿no? De que el niño tiene o no tiene parálisis cerebral siendo pequeñito, ¿no? Porque esto hasta más o menos los 5 meses lo podemos observar, ¿no? Bueno, pero es una forma de evaluar. Bueno, el diagnóstico siempre es clínico, no hay ningún examen que le pueda tomar al niño y que me diga tiene parálisis cerebral, ¿no? Yo le puedo tomar una tomografía gravitacional si el niño puede tener un montón de alteraciones a nivel cerebral, ¿no? En la parte morfológica, pero no necesariamente se traduce en una parálisis cerebral o alteración en el movimiento o de la inteligencia, ¿no? El cerebro es algo maravilloso, hace sus conexiones, tiene una plasticidad muy buena, digamos, sorprendente. Entonces, no necesariamente una imagen me va a decir cómo el niño se va a comportar, ¿no? Ni cómo va a estar a futuro tampoco, ¿no? Bueno, entonces siempre va a ser clínico, o sea, en base a lo que ustedes van explorando en el niño, ¿no? En el examen físico, ¿no? También es importante determinar el tipo de parálisis cerebral, ¿no? Porque de acuerdo a eso va a ser el pronóstico y el tratamiento que voy a plantear, ¿no? Para que el niño pueda realizar, ¿no? ¿Ya? Usualmente el diagnóstico se hace alrededor de 2 años, ¿no? Para algunas escuelas, digamos, es mayor de 5 años. Por ejemplo, la española es 5 años, ¿no? Acá más o menos 2 añitos lo estamos haciendo para hacer el diagnóstico, pero de todas maneras, ahorita con los test de evaluaciones como los movimientos generales, ya me están diciendo que más o menos a los 5 meses puede hacer un diagnóstico de un niño con parálisis cerebral o tener una sospecha muy alta. Entonces podríamos también aplicarlo, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo esperar hasta los 2 años para decir, ah, sí tiene parálisis cerebral y recién ahí voy a intervenirlo, a que decir, mira, tiene 3, 4 meses o de repente 2 meses, ya estoy sospechando que ese niño va a ir hacia la parálisis cerebral y lo voy a intervenir. Obviamente su pronóstico puede ser mucho mejor, ¿no? Eso que es la importancia de diagnosticarlos tempranamente. Bueno, los tipos de parálisis cerebral, según la clínica, podemos tener la espástica, que son casi la mayoría, un 70-80%, la cinética, ocurre de todo psicodistónica, ¿no? Que la distónica sobre todo está asociada mucho
cuando el niño hace bilirrubinas altas y se impregna, pues, eh, algunas zonas del cerebro y hacen que el niño, pues, tenga movimientos distónicos, ¿no? Tenemos las atáxicas, que son raras, hipotónicas, lo pongo en interrogación porque para algunos no existen PCs hipotónicos, ¿no? Algunos sí, y las mixtas que pueden ser combinaciones de cualquiera de los anteriores, ¿no? O sea, distónica usualmente tiene el tono fluctuante, pero hay distónicas que tienen un grado de espasticidad mayor, ¿no? Y por ahí se van mezclando algunos tipos de parálisis cerebral, ¿no? Según la extensión o topografía, o sea, donde encuentro la alteración, no a nivel cerebral, sino en la parte motora, ¿ya? Tenemos una monoplejía o monoparesia, son un solo miembro afectado, ¿no? Es raro, pero hay. La diplejía significa que el niño tiene afectación predominantemente de los miembros inferiores y los miembros inferiores superiores están afectados un poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, a diferencia de un cuadripléjico, están afectados los cuatro miembros, en la diplejía están afectados predominantemente los miembros inferiores y los miembros superiores muy poquito, ¿ya? No se habla de paraplegia en niños de parálisis cerebral porque la paraplegia implica como una sección medular, o sea, todo lo de abajo está afectado y lo de arriba está bien. El niño con parálisis cerebral no es así. De todas maneras tiene un poquito de afectación miembros superiores, ¿no? ¿Ya? Hemiplegia o hemiparesia, en un lado del cuerpo está afectado, los cuadri o tetraplégicos o tetraparésicos están afectados los cuatro miembros, ¿no? Bueno, entonces acá vemos una monoparesia, monoplegia, ¿no? No paraplegia, no una diplejía, ¿ya? Acuérdense que está afectado predominantemente miembros inferiores y los miembros superiores un poquito, ¿ya? Las hemiplegias o hemiparesias son un lado del cuerpo y los tetraplégicos, tetraparésicos o cuadriparésicos, los cuatro miembros, ¿no? Algunos hacen la diferencia de doble hemiparesias, qué sé yo, bueno, pero no los vamos a complicar. Están los cuatro miembros afectados, un cuadripléjico o cuadriparésico, ¿no? Podremos clasificarlo también según su función motora gruesa, ¿ya? Entonces la función motora gruesa me dice más o menos el grado que tiene el niño, ¿no? Si es nivel uno el niño va a caminar sin limitaciones casi normal, o sea, ustedes tendrían que mirarlo muy de cerca para saber que tiene realmente alguna alteración, ¿no? Acá en el nivel 2 camina con algunas limitaciones, o sea, lo hace pero más lento, puede subir escaleras, camina, pero se demora un poquito más, ¿ya? Puede usar de repente algunas ayudas, por ejemplo, OTPs, ¿no? Pero lo hace solo, ¿ya? Solito. Solito me refiero a que no necesita más ayuda. Acá en el nivel 3 ya camina usando algún dispositivo de ayuda para moverse. O sea, por ejemplo, puede ser bastones canadienses o muletas y sillas de rueda autopropulsadas, ¿no? O sea, el mismo niño lo hace, ¿ya? Autopropulsado. En el nivel 4 ya necesitan, por ejemplo, acá en el nivel 3 también podrían usar andadores, ¿no? Andadores, pero el niño lo usa solito, ¿ya? En el nivel 4 ya el niño puede usar un andador, pero ya no es un andador normal, tiene que ser un andador neurológico que lo sostenga, pues de repente la pelvis, un poco el tronco, ¿no? Pero un andador normal no. Ya, acá usa ya dispositivos donde necesita mucho más apoyo, más ayuda. Usa silla de ruedas, pero ya motorizada, ¿no? No autopropulsada como en el nivel 3, ¿no? Y en el nivel 5 ya el niño es completamente dependiente de otra persona, ¿no? ¿Ya? Bueno, la parte de la clasificación según la función puede ser también la parte motora fina, puede usarla para beber, para comer, para hablar y también la función visual, ¿no? Pero básicamente tiene la misma graduación del 1 al 5, ¿no? Donde el 1 es completamente independiente y el 5 es completamente dependiente, ¿ya? Bueno, en la parte de rehabilitación, antes que se nos pase el tiempo, ¿no? Bueno, el tratamiento rehabilitador va a depender de la afectación que tiene el niño, ¿no? Y también lo ideal es detectar cualquier alteración lo más temprano posible, porque ustedes saben, mientras más temprano lo detectan, mejor el pronóstico también, ¿no? Porque, como les decía, el cerebro es plástico, ¿no? O sea, puede modificar muchas cosas, puede hacer nuevas conexiones, puede avanzar también, ¿no? Mientras más tiempo va pasando, es como que esas conexiones malas se van como intensificando y entonces romper esas conexiones malas es mucho más difícil, ¿no? Por eso que el niño pequeño, no solamente que tiene parálisis cerebral, sino el niño en general, es mucho más fácil para que pueda aprender cosas, ¿no?
Es como que todo está nuevo, pues todo funciona mejor, puede hacer más conexiones, puede aprender muchas más cosas, ¿no? Entonces, por eso que es importante tratar de diagnosticarlos o sospechar lo más temprano posible, ¿ya? En base a la plasticidad cerebral, en base a inhibir respuestas anormales, ¿no? De enseñarles pues, las respuestas normales o el movimiento normal, ¿no? Facilitar respuestas automáticas normales, ¿no? ¿Ya? Proporcionar experiencias sensoriales y motrices adecuadas o normales también. Acuérdense que el niño que no puede moverse, ¿no? No puede experimentar, no puede tocar, no puede explorar el mundo. Entonces, su limitación es bastante grande, ¿no? Uno piensa, ah, ya es chiquito, no se mueve, ya no importa, ¿no? Pero si no tiene experiencias, el niño no puede solucionar problemas, no puede aprender, no puede cometer errores, entonces se no puede sentir, no puede tocar, igual que el niño que va y gatea, que toca, se para, se cae, se baja de un buen mueble, no puede aprender igual. Entonces, uno tiene que tratar de brindarles esas experiencias para que el niño pueda madurar también y la parte intelectual también es importante en ese sentido, ¿no? Bueno, otros métodos terapéuticos que son importantes, que lo tenemos que tener en cuenta, es, por ejemplo, aplicación de toxina, ¿ya? Cirugías lo podremos sugerir, no lo vamos a hacer obviamente nosotros, pero podríamos mandarlo a ortopedia y ver si la posibilidad quirúrgica, por ejemplo, de una cadera, ¿no? O si hay una tenotomía también, uso de medicamentos, sobre todo si hay espasticidad, ¿no? Obviamente la terapia física, ocupacional, lenguaje, visual que tenemos nosotros acá, ¿no? Van a complementar todas las ayudas y son un pilar muy importante para que el niño pueda avanzar, ¿no? Sin ellos, o sea, en la parte de las terapias, el niño pues le costaría muchísimo más hacerlo, ¿no? Obviamente también depende de cuánta ayuda le den los papás o cuánto repitan las cosas en casa para que el niño también pueda avanzar, ¿no? Ujú. Es como que si ustedes, por ejemplo, quieren aprender un baile, ¿no? Entonces aprenden de a poquito, de repente primero el brazo, después la pierna, después es el otro brazo, ¿no? ¿No? Entonces, si más lo repiten, se va volviendo automático. En el niño también pasa lo mismo, mientras más lo repitan, más automático se vuelve y menos tienen que pensar en ese movimiento que tienen que hacer, ¿no? Entonces el niño con parálisis cerebral a veces está caminando, mientras está concentrado en que tiene que caminar, lo hace bien, pero si le hablan ya al niño ¡bum! Se le sale todo lo alterado y entonces no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo porque no ha automatizado en forma adecuada las actividades, ¿no? O la parte motora. Entonces, por eso que es importante que puedan automatizar, ¿no? Ayudas biomecánicas, el vendaje terapéutico que también podríamos usar y algunas ayudas tecnológicas. Cada vez hay más uso de la inteligencia artificial y de ayudas tecnológicas también, ¿no? Para facilitar obviamente al niño y a la familia. Entonces tenemos acá, como les decía, andadores neurológicos, ¿no? Es un andador normal, pero si ustedes ven acá el niño usa un OTP, ¿no? Un ortosis tobillo-pie, ¿ya? Acá ya también son andadores especializados que están ayudando, por ejemplo, acá le cojan las manitos para que el niño no tenga que cogerlo, porque de repente no lo puede coger y si no lo coge, pues se cae, ¿no? Entonces por ahí tienen algunas adaptaciones, ¿no? Acá tenemos un bipedestador que se puede convertir en una sillita, el niño se puede sentar, este, baja la alarma, ya. Acá tenemos una sillita, ¿no? Bueno, de los que vinieron la semana pasada, de repente vieron la sillita neurológica, que era bastante cara, ¿no? Por el material, por la marca y todo, ¿no? Entonces estamos haciendo algunos estadores de yeso, ¿no? Entonces estamos haciendo algunas de estas cosas también acá, porque bueno, el yeso es material más barato, no es lo mismo que tener acá algo acolchado, pero de todas maneras puede servir para mejorar la postura, porque esos chiquitos tienden a desarrollar escoliosis también, o problemas en cadera. Y el hecho de ponerles una buena postura ayuda a que el niño esté más derechito, que no desarrolle más problemas a futuro, ¿no? Tenemos ya las sillas de ruedas normales, bueno, esta es una silla de ruedas adaptada, ¿no? Este chiquito es un mielomeningocele, ¿no? Le han adaptado ahí una sillita de esas como am, de cochecito o de, esa silla llegó a ser un vacín y le han adaptado rueditas, ¿no? Y acá tenemos sillas de ruedas neurológicas donde tienen apoyacabeza, tienen sus, acá aditamentos para que el niño no se vaya, tienen acá el separador de las piernas, que uno de sus compañeros me preguntó la semana pasada, ¿no? Y que es para que el niño no cruce las piernecitas para que no luxe caderas, ¿no? ¿Ok?
Tenemos acá algunas ayudas biomecánicas que son los ortesis tobillo-pie, ¿no? Que van a mantener el pie en 90 grados. Acá un OTP articulado, es un ortesis tobillo-pie articulado, ¿no? Que me va a permitir hacer movimientos de dorsiflexión en el tobillo, y acá un DAFO, que es un dispositivo más cortito, ¿no? Que sobre todo se puede usar, por ejemplo, si el niño pues pisa en valgo o en varo, ¿no? Pero no tiene un pie equino, o sea, en pie en punta, pues no me va a servir, ¿no? Me serviría un OTP de estos de acá. Bueno, algunos dispositivos también para la mano, por ejemplo, para tipear, esos son vendajes terapéuticos, ¿no? Que me ayudan a que el niño no se quede con el dedo metido todo el tiempo, ¿no? O ayudas para comer también. Bueno, existen un montón de dispositivos, cada vez hay muchísima más oferta, felizmente, y que van a hacer para que la vida de esos niños sea mucho mejor, ¿no? Bueno, terminando el pronóstico, ¿no? Obviamente hay que individualizar el paciente, no es lo mismo un paciente que camina a un paciente que no logra mantenerse sentado, ¿no? Entonces mis metas van a ser de acuerdo a lo que el paciente vaya logrando en el tiempo, ¿no? Y también de la edad, ¿no? Y obviamente depende también mucho de la familia, ¿no? Hay familias que son súper buenas y hay familias que, bueno, solamente los traen acá y esperan que acá se les haga todo y obviamente el niño no va a avanzar, ¿no? Bueno, lo que siempre van a preguntar los papás, ¿no? Y una pregunta bastante frecuente viene el niñito chiquitito, ¿no? Con la justa se sienta, no controla la cabeza y dice, ¿y caminará algún día? Entonces siempre lo que van a preguntar, ¿y va a caminar? ¿No? ¿Y cuándo va a caminar? Entonces es algo que tienen que, bueno, por ahí saber, ¿no? Si el niño, por ejemplo, quizás esto es lo más importante, ¿no? Si logra mantenerse sentado, ¿no? Mantenerse sentado significa que ustedes lo sientan en el borde de la camilla, con las piernas colgadas, sin que el niño se agarre. A los 24 meses o antes de los 24 meses, el pronóstico de marcha va a ser después de los 48 meses y va a ser bastante bueno, ¿no? ¿Ya? O sea, me refiero a que se va a mantener sentado antes de los 2 años y en más o menos los 4 años va a estar caminando, ¿no? Pero si no logró sentarse hasta los 4 años, no logra mantenerse sentado hasta los 4 años, el pronóstico va a ser malo, ¿ya? Entonces, eso quisiera que lo recuerden, ¿ya? Que si el niño logra mantenerse sentado antes de los 2 añitos, ¿ya? O sea, sentado en una camilla con las piernas colgadas, o en la silla con las piernas colgadas, sin apoyo, ¿ya? El pronóstico de marcha es bueno, o sea, el niño va a caminar sí o sí camina. Demora, puede ser 2 años, tres, o sea, a los 4 años, 5 años, pero lo va a hacer, ¿no? Pero si ese niño no logra sentarse hasta los 2 añitos, ¿no? Va a ser un poco más difícil que el niño logre caminar solo, ¿no? ¿Ya? Y si es después de los 48 meses, pues ya, digamos, decir que va a caminar va a ser mucho más difícil, a no ser que le pongan pues un dispositivo robótico, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, de ahí quisiera que recuerden eso, mantenerse sentado solo a los 2 añitos, ¿ok? La sobrevida, bueno, va a depender también de qué tan severo sea, ¿no? Mientras más severo sea la parálisis cerebral, o sea, más dependiente, mayor problemas respiratorios tienen usualmente. La alimentación también es mucho más difícil, ¿no? O sea, el niño se desnutre, por más que coma, el niño no llega a nutrirse bien, ¿no? Y usualmente mueren por desnutrición o infecciones o problemas respiratorios, ¿no? Entonces, como no se mueven, entonces la parte respiratoria, como mencionamos la semana pasada, ¿no? La parte postural también es importante, y por ahí hacen problemas respiratorios severos, hospitalizan constantemente, no pueden manejar secreciones y terminan falleciendo. Bueno, la educación también va a depender de la familia, ¿no? También depende del colegio que lo pueda recibir y también depende del nivel intelectual o qué tanto el niño pueda hacer, ¿no? Para que pueda ir avanzando. El que no se pueda mover no significa que no sea inteligente, ¿no? Entonces, por eso que es importante también ver el nivel intelectual del niño, ¿no? Acá tenía un pacientito que era un cuadrino, severo, pero el chiquito era muy inteligente, ¿no? Entonces logró dar examen eh, en la universidad, en la Universidad Católica, ¿no? Pasó el examen, obviamente alguien le ayudó para dar las respuestas, ¿no? O sea, porque él con su vista señalaba la respuesta, ¿no? Y bueno, estudió periodismo, ¿no? Y bueno, se dedicaba a hacer algunas notas, no escribía, pero sí usaba algunos aditamentos para poder ayudarse, ¿no? Entonces, como les decía, el nivel intelectual es bastante relativo y tienen que verlo. También tenía una niñita acá que
tenía una parálisis cerebral, ella era más leve, tenía una hemiplegia y ella no hablaba pues hasta más o menos los 5 añitos, pero entendía todo lo que le decía. Entonces cuando venía a la consulta, hablamos con la mamá de lo que había pasado y todo, ¿no? Entonces ella nació, la mamá tuvo preeclampsia, nació prematura, tuvo un montón de complicaciones propio de la prematuridad y hablábamos de esas cosas, ¿no? Y a los 5 años, cuando ya empezó pues a hablar la niñita en una de las consultas la miró a la mamá y le dijo, por tu culpa me dio parálisis cerebral. Y todos nos quedamos pues como, ¿qué le pasó? No, o sea, la niñita pues es una niña inteligente, se daba cuenta, sino que nosotros a veces hablamos y no nos damos cuenta que el niño entiende todo, por eso tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que mencionamos delante de los niños, porque todo se les va grabando. Entonces, es una... es como que le está echando la culpa a la mamá de que por culpa de la mamá le dio eso, ¿no? Y después ya explica a la niña que no es culpa de la mamá, sino son cosas que pueden pasar por el embarazo, ¿no? Pero ya se queda con esa sensación de que algo no está bien, ¿no? Entonces, les digo que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla delante de los niños, ¿no? Bueno, y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta o algo que de repente les haya quedado o no se haya entendido bien antes de que puedan dar su pasito. Solamente de repente recordar esto de la edad corregida, que es lo que siempre nos genera un poco de dudas, ¿ya? Entonces, acuérdense que el prematuro hay que corregirle la edad y la edad corregida tienen que hacerlo, bueno, con esta fórmula o simplemente pensando que tengo que quitarle lo que le faltó para nacer, teniendo en cuenta que el embarazo normal son 40 semanas, ¿ya? Entonces, si nació, como les decía, a las 28 semanas, hasta las 40 semanas, le faltaron 12 semanas. Estas 12 semanas son 3 meses, ¿no? Entonces, le tengo que quitar la edad que tengo ahorita, esos 3 meses. Entonces, si tengo 8 meses, le quito 3, serían 5 meses de edad corregida. Si tengo un año y le quito 3, tendría 9 meses de edad corregida. ¿Y para qué es importante corregir la edad? Para evaluar el desarrollo psicomotor. Entonces, el niño prematuro no lo voy a evaluar como un año, que es lo que tiene ahorita, sino lo voy a evaluar como si tuviera 9 meses, ¿no? Entonces, no debería estar caminando, de repente gateando, de repente sentándose solo, ¿no? Entonces, por eso sirve corregir la edad. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro. ¿Todo claro? Claro, doctora. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, Todo bien, doctora. doctora. Ok, gracias. Gracias por contestar. Muy bien, entonces, bueno, no se olviden yo sé que también, igual que la semana pasada, es bastante información, pero lo importante es que acuérdense del desarrollo psicomotor normal, ¿no? Acuérdense del 3, 6, 9, 12, o de 3 la cabeza, 6 se mantienen sentados, ¿no? Sí, con apoyo, y a los 7 meses sin apoyo, ¿ya? A los 9 meses van a sentarse solos, ¿no? No es que lo sienten, sino el niño ya solito se sienta, o gatea y al año va a caminar. En la parte del lenguaje, al año normalmente va a hablar las palabras sueltas, mamá, papá, teta, agua. A los 2 años van a juntar al menos dos palabras y a los 3 años por lo menos tres o más palabras tienen que juntar. Entonces no se olviden uno, dos y tres, ¿no? El uno, palabras de uno, a los dos palabras juntas y a los 3 años más de tres palabras juntas, ¿no? Por lo menos eso. Entre los 3 y 4 meses ya tienen que agarrar las cosas, ¿no? O sea, en la línea media, llevársela a la boca y más o menos al año ya hacen piensa fina, pues, ¿no? Ya eso es en la parte del desarrollo psicomotor normal, cuando el niño se va atrasando, desviando de ese desarrollo que consideramos normal, ya tenemos que ir pensando que algo no está bien, ¿no? Entonces, cuando vemos ese tipo de atraso, tenemos que pensar que es una variante de lo normal, como les decía, si hay un retraso pobre por inadecuada estimulación, por ejemplo, ese niño que lo dejan todo el día echadito, ¿no? Que hemos tenido algunos niñitos, así que los cuidan las empleadas, y las empleadas pues se va la mamá y el niño lo deja echado todo el día, la empleada se queda dormida, ¿no? Entonces al costado del niñito, obviamente no es con todos, con algunas nos ha pasado, ¿no? Y entonces no lo estimula y el niño se va atrasando, puede ser atraso por una enfermedad crónica extraneurológica, o sea, el paciente
tiene una enfermedad renal, tiene una enfermedad cardíaca, tiene una enfermedad pulmonar, ¿no? Hasta que más o menos se solucione y el niño ya se va normalizando o se va, como que adquiriendo las cosas que tenía que hacer, ¿no? Y puede ser consecuencia de un déficit sensorial aislado, por ejemplo, si el niño es sordo o el niño es ciego, ¿no? Obviamente se puede ir atrasando también por ese déficit sensorial, que hay que tenerlo en cuenta, o a una regresión psicomotriz, o sea, logra las actividades motoras normales y después empieza a regresionar, ¿no? ¿Ya? Hay obviamente enfermedades relacionadas con eso. Y trastornos motores de origen central, que una de ellas es la parálisis cerebral. Podría ser periférico, sí, por ejemplo, una lesión de plexo braquial, ¿no? Músculo esquelético, si hay una enfermedad, este, una miopatía, una enfermedad, una distrofia muscular, por ejemplo, ¿no? O puede ser anticipación de otros trastornos del desarrollo, por ejemplo, un niño con TEA, autismo, ¿no? O sea, el niño, usualmente el desarrollo puede ser normal en la parte motora, pero en la parte intelectual o en la parte del lenguaje se puede ir atrasando, ¿no? Entonces ya ustedes ven que no responde a su nombre, no hace contacto visual, hace algunas estereotipias, entonces ya ustedes van viendo que ese niño podría estar presentando signos de trastorno del espectro autista, ¿ya? Y este retraso en el desarrollo, como mencionan antes, ¿no? Pues tiene que ser un diagnóstico provisional, ¿no? Y a partir de los años, de los 5 años ya tendría que establecer el diagnóstico definitivo de ese niño, ¿no? ¿Por qué se ha atrasado ese niño, ¿no? Al principio lo puedo tener como un atraso, como diagnóstico de retraso, pero por mientras, ¿no? Llegando a los 5 años tengo que definir bien el diagnóstico, porque eso también va a depender del pronóstico del paciente. Bueno, entonces, si no tiene ninguna duda, ya, vamos a terminar la clase para que puedan dar su post-test, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues igual quedan las puertas abiertas y pueden preguntarme, ¿no? Escribirme y preguntarme si es que algo no les ha quedado claro, ¿ok? Entonces terminamos la clase y vaya, nos estamos viendo en las clases. Muchas gracias, doctora. A ustedes también, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes, gracias por quedarse hasta el final.